Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo. Muy bien, recordemos el tema, el título del día de hoy. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo. Así que vamos al texto, a la palabra de Dios. Vamos a leer de 2 Corintios capítulo 5, versículos del 11 al 21. Dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículos del 11 al 21. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén y amén. Muy bien, este pasaje bíblico lo conocemos, se conoce en los estudiosos bíblicos, teológicamente se le conoce como la doctrina de la reconciliación. Y es porque nos habla de cómo Dios reconcilió a los hombres consigo mismo. No que nosotros los hombres nos hubiéramos reconciliado con Dios, porque no es posible, no era posible. Recordemos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en cualquier cosa pensábamos nosotros menos en buscar a Dios, al Dios único y verdadero. Normalmente la humanidad busca una deidad, un ser superior. Algunos dicen que son los astros, las estrellas, el sol. Otros piensan que en algunas culturas, algunos de los animales que son creados por Dios. Pero jamás nosotros hubiéramos podido llegar, alcanzar a conocer al Dios verdadero, al Todopoderoso, si Él no hubiese venido a nosotros y si Él no hubiese hecho todo por nosotros. Y para comprender bien esta doctrina, tenemos que entender plenamente que esto es una muestra de amor de Dios hacia la humanidad. Por eso Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el amor más grande de Dios. Porque si no hubiese sido de esta manera, todos muertos estábamos y así nos habríamos de quedar. Así cada uno de nosotros nos hubiéramos sencillamente quedado en los pecados, en la maldad, en la oscuridad. Así que muy importante que comprendamos todo esto. Si nosotros tenemos claro, si nosotros somos conscientes de que la palabra de Dios es la que está haciendo en nosotros esa obra, entonces nosotros nos podemos entregar más directamente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y miremos entonces lo que sigue diciendo Romanos ahora del versículo 9 y 10. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Entonces miremos todo lo que hemos leído de Romanos. La obra maravillosa de amor que Dios hizo por nosotros fue en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se hizo realidad esa obra? Muriendo Cristo en la cruz, entregando Dios a su propio Hijo para que muriese por cada uno de nosotros. Recordemos que es allí, justificados nosotros en la sangre de Cristo Jesús, que tenemos esta nueva vida. Lo hemos dicho varias veces y es bueno insistir y repetirlo. Lo que es la justificación, que es otra doctrina bíblica. Estamos hoy en la doctrina de la reconciliación y ya habíamos estudiado la doctrina de la justificación. Y sabemos que la justificación es la obra o la decisión soberana de Dios. Y es soberana porque Él no tenía ninguna obligación ni ningún compromiso para con nosotros. Pero como es una decisión soberana de Dios, es una obra de amor que Él hace. Entonces la justificación, repito, es una decisión soberana de Dios por medio de la cual declara justo, es decir, declara sin pecado, sin culpa, a toda persona, a todo pecador arrepentido que venga delante de Él por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Esa es la justificación. Entonces, Dios nos ha justificado, es decir, ya no somos culpables delante de Él, pero no somos culpables no sencillamente porque Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados y los dejó a un lado y miró para otro lado, no. La paga del pecado es la muerte y por tanto Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Jesucristo murió por nuestros pecados. Y al Jesucristo morir por nuestros pecados, entonces nosotros quedamos libres de esa culpa. Antes de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, antes de que nosotros tuviéramos la fe en Jesucristo, nosotros estábamos muertos y éramos enemigos de Dios. Pero ya cuando muere Jesucristo, cuando se derrama esa sangre, esa enemistad Dios la quita y es Dios el que viene a reconciliarnos a nosotros con Él. Entonces, estando ya reconciliados, ya tenemos vida. ¿En quién? ¿En nosotros mismos? No, tenemos vida en Jesucristo. De ahí la esperanza de la vida eterna. Porque a través de esta fe que Dios nos ha regalado, recordemos lo que siempre leemos al principio, Efesios 2, versículo 8, que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo, es una salvación por gracia. Como la salvación es un regalo de Dios, a través de la fe que Él mismo nos dio en Jesucristo, ahora tenemos vida en abundancia y vida permanente en Él. Entonces de ahí se desprende, se despliega toda esta doctrina de la reconciliación. Dios nos ha reconciliado con Él a través de su Hijo. Y vemos algo que tiene que ser muy importante. No, ninguno de nosotros podíamos hacer nada, insistimos. ¿Por qué? Porque es que la prepotencia del ser humano, la arrogancia, la altivez, una gran cantidad de cosas en nuestro día a día, en la sociedad, nos dice que nosotros sí podíamos llegar a Dios, que nosotros podíamos hacer cosas para alcanzar el reino de Dios, hacer muchas obras, y resulta que eso es solo un engaño del diablo, de la oscuridad. Ninguna obra buena, por muy buena que nosotros la tuviésemos, así entendida por nosotros mismos, de que era algo maravilloso, si antes de esa obra no está la reconciliación con Dios, esa obra es una obra muerta y es peor que un trapo de inmundicia, nos dice el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías. Entonces vemos cómo el Señor es el que ha hecho todo para reconciliarnos con Él. Y la palabra de Dios en hebreo es muy fuerte, dice, cosa dura, cosa horrenda es caer en las manos de Dios. Y esto sucederá con las personas que tristemente partan de este mundo sin haberse reconciliado con Dios. Y esa reconciliación va mucho más allá de decir, Señor, perdona mis pecados. Esa reconciliación necesariamente tiene que ir sustentado en la fe en Jesucristo. Y esa fe en Jesucristo se demuestra por un nuevo nacimiento, que es lo que nos enseña el texto también. Entonces, el versículo 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea para vuestras conciencias. Dice el texto, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres.
El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, si queremos que la gente tenga la sabiduría celestial, es necesario conocer el temor de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Persuadiendo a todas las personas. ¿Persuadiéndolos a qué? A que comprendan que el Dios es un Dios de amor, sí, y que el Dios de amor, el Dios único y verdadero, también es un Dios de justicia, un Dios justo, es un Dios santo, y que jamás pasa el pecado de nadie por alto. ¿Por qué? Porque muchas personas en la tradición, en las culturas de este tiempo, se quedan allí solamente con uno de los atributos de Dios, donde dicen, como Dios es amor, entonces no importa lo que yo haga, Dios ya me perdonó, Dios me va a perdonar, no importa cómo yo pase esta vida, al final Dios es amor. Pero si no tenemos en cuenta los atributos, porque el atributo de la justicia de Dios es que a todo pecado debe ser castigado. Entonces, si la persona llega solo conociendo al Dios de amor, pero no a ese mismo Dios, que es un Dios de justicia, esa persona se perderá. Entonces, la persuasión es para que la gente por favor entienda que es necesario volvernos de una manera verdadera delante de Dios. Creerle a Dios en todo lo que Él dice, en toda la esencia, en todo lo que Él es. Y Dios sabe que eso es lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo que hay en nuestras vidas y en nuestro corazón. Espero que esto, pero a Dios le es esto, le es manifiesto. Dios sabe las intenciones. Y nosotros esperamos que las demás personas también sepan que nuestra única intención es llevarlos al conocimiento de la verdad. Llevarlos a que conozcan plenamente el Evangelio, que no se queden con una porción pequeñita, porque hay una porción dentro de la gran mentira de la tradición, hay una porción que es verdad, pero está adornada o está tapada con una gran cantidad de cosas que no son bíblicas, que no son verdaderas. Entonces la gente se quedó en la tradición viviendo contrario a la manera que Dios nos invita, que Dios nos llama a vivir, y tristemente estas personas, repito, se pierden. Y entonces dice el versículo 12, no nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. No nos recomendamos a nosotros mismos. Y por eso dice el versículo anterior, esto no es para que la gente se quede con nosotros, para nosotros crear una gran multitud de personas seguidoras, y peor aún, seguidores de nosotros. Sería un grave pecado, sería idolatría y no estaríamos enseñando la palabra de Dios. Lo que buscamos es que persona a persona, un grupo pequeño como el que somos, el Señor mirará cuántos somos y cuánto, si a bien lo dispone, que seamos más o menos, es determinación de Él. Lo que a nosotros se nos manda es a enseñar la verdad, no para que la gente tenga de nosotros el mejor de los conceptos. De hecho, de Pablo tenían mal concepto, porque Pablo estaba en contra de todas aquellas tradiciones, de todas aquellas religiosidades, de todas aquellas acciones paganas que tenía el pueblo. Y lo que está diciendo es, nuestra intención es que ustedes se alegren porque nosotros estamos enseñando el Evangelio, porque nosotros pretendemos que las personas se queden a los pies de Jesucristo y para que le ayuden a otros, le respondan a otros, que simplemente viven de las apariencias, porque tanto dentro incluso de las mismas iglesias llamadas cristianas o en las iglesias reformadas y mucho más en la sociedad no creyente, se alegran mucho por las personas, se glorían porque están en una congregación donde supuestamente hay grandes maravillas, donde hay grandes milagros, donde les hablan mucho de la prosperidad económica y se glorían, se alegran allí, pero no están fundamentados en la palabra del Señor. Entonces son solo apariencias y no es lo que quiere el Señor. Dios lo que quiere es que lo tengamos, que tengamos esa fe firme en nuestro corazón. En 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 7, dice, Dios estaba hablando con Samuel, dicen, y Dios respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira
el corazón. Las apariencias. Las apariencias es una vestimenta hipócrita que podemos tener muchos de nosotros. ¿Y por qué? Porque aparentamos ser muy creyentes, aparentamos ser verdaderamente cristianos, pero nuestra vida en el día a día no da cuenta de esa fe. Entonces miramos las apariencias y pretendemos que la gente nos mire por lo que externamente somos, pero a Dios no se puede engañar. Y Dios mira lo profundo del corazón. Dios no mira, dice el texto, Dios no mira lo que el hombre mira. El hombre mira las apariencias. Y es exactamente lo que está diciendo en el versículo 12 de Primera de Corintios, de Segunda de Corintios, perdón, capítulo 5. Dios no mira las apariencias y el hombre está interesado en las apariencias. Y a esto le está apuntando Pablo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, le está diciendo, mire, es necesario que dejemos esas apariencias y que busquemos la fe verdadera, viviendo en el día a día conforme a la manera de Dios. Porque Dios mira la intención del corazón. Sé que nos equivocamos muchas veces y todos los días, pero no practicamos ese pecado. Nosotros estamos lejos de ese pecado o estamos huyéndole al pecado. Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo verdaderamente en nuestro corazón, ya se nos ha quitado la pena del pecado. Digamos que las tres fases del pecado o de Cristo en nuestras vidas, quitando el pecado, se manifiestan en tres formas. Primero es la pena del pecado. ¿Cuál era la pena del pecado? El castigo, el juicio final con la consecuencia del castigo eterno. Pues cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, es quitado esa pena. Ya nosotros no sufrimos esa pena del pecado. Y ese es el primer punto. El segundo punto es que Dios quita a través de Jesucristo la práctica del pecado y es lo que nos ocupa hoy. Recordemos, distinto es practicar el pecado que el pecado normal que cometemos. Y no es que uno sea más grave que el otro, no. La diferencia está en que practicar el pecado es que yo, teniendo conciencia, teniendo la certeza de que lo que voy a hacer, lo estoy maquinando en mi corazón y sé que es pecado, voy y lo hago, estoy practicando el pecado. Y eso significa, eso demuestra que yo no soy un verdadero creyente si eso llega a suceder en mi vida. Si esto sucede en su vida, es bueno reflexionar. Porque si usted sabe que robar es malo y aún así maquina cómo estafar al Estado, cómo estafar a un vecino, cómo robar en un negocio, entonces usted tiene que mirar en qué punto está su fe y debe suplicarle a Dios, porque entonces usted mismo se está engañando. Eso es practicar el pecado. Ahora, nosotros seguimos siendo pecadores, claro, porque en un descuido, sin la intención, sin la maquinación, pecamos, porque nos dejamos llevar un momento de enojo y dijimos una palabra equivocada, errónea, injusta, pecamos, pero no lo teníamos maquinado. Entonces buscamos inmediatamente a nuestro mediador Jesucristo y el Señor, yo acabo de pecar contra esta persona, te suplico, por favor, me perdones y me ayude, si es posible, Dios, por favor, a reparar el daño que acabo de hacer. Entonces, el segundo punto es que Dios quita de nosotros esa práctica del pecado. Eso es lo que hablamos, lo que conocemos en el nuevo nacimiento que habla el Evangelio de San Juan. O lo que habla Pablo en la carta a Tito, la regeneración. Esa regeneración es que las cosas que practicábamos en el pecado ya huimos de ellas, ya no vivimos, ya no convivimos con ellas. Y la tercera parte es la presencia del pecado, que ese solo ocurrirá cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Solo a partir de ese momento, cuando Jesucristo nos llame como partícipes de su iglesia, a partir de ese momento del encuentro, ya la presencia del pecado no va a estar en nosotros. Es decir, ya no vamos a tener malos pensamientos, ya no habrán en nosotros malas palabras, ya no habrá egoísmo, ya no habrá nada en contra de nuestro hermano. Ya no habrá adulterio, fornicación, ya no habrá nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios quitará el pecado. Entonces tendremos la ausencia del pecado, ya no estará el pecado en nuestras vidas. Entonces sobre eso es lo que mira Dios. Dios conoce el corazón y sabe si nosotros estamos verdaderamente o no estamos practicando el pecado, si estamos solamente por apariencias, por tener un nombre aquí en la tierra, como Nimrod cuando construyó la torre de Babel, ¿recuerdan?
Él quería hacerse un nombre aquí en la tierra. Pues mucha gente quiere hacerse un nombre hoy, ser los más importantes, los más reconocidos, los más representantes, los más representativos entre muchos. Nosotros no pretendemos eso. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y debemos pedirle que nos dé esa sabiduría para estar delante de Él. Volviendo entonces a 2 Corintios 5 en el versículo 13, para muchas personas nosotros estamos locos, pero es importante. Dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Es verdad. Si esta palabra la estuviéramos enseñando hoy en el parque principal de esta población, todos, una gran mayoría, está loco, ¿cierto? Y quienes escuchan aún esa transmisión que queda allí, muchos la rechazan y muchos dicen, están locos. Pues si estamos locos para Dios. Y si estamos cuerdos para alguno acá en la tierra es para ustedes, para el beneficio, para la bendición de ustedes que Dios nos pone y que Dios nos utiliza, de tal manera que podamos todos conocer el Evangelio de la salvación. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así a muchos les parezca esto una locura, es poder de Dios. Es poder de Dios, ¿para qué? Para nosotros los que nos salvamos, los que hemos sido escogidos del Señor para salvación, los que Dios nos dio el don de la fe para esperar y confiar plenamente en Él. Allí estamos nosotros reservados, salvaguardados. Y no estamos midiendo a ver qué cantidad de personas nos aceptan y qué cantidad de personas nos rechazan, para saber para qué lado cogemos. No, nuestra vida es en el camino de Jesucristo y de ahí no nos podemos salir. No importa lo que suceda en nuestro entorno, nuestro llamado es a enseñar la verdad y Dios determinará quién escuchará y quién no. Así que, aunque parezca una locura, nuestro fin es continuar siempre, y así debe ser para todos nosotros, testificando el Evangelio desde nuestra manera de vivir. Recordemos, Dios ve lo más profundo e íntimo de nuestros corazones en nuestra manera de vivir y enseñando a otros a conocer este regalo de la salvación. Porque este es el amor. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa? Que el amor de Cristo nos constriñe. Significa que Dios nos está tomando, nos ha abrazado, nos ha abrigado de un lugar donde no nos podemos salir. Lo encontramos allí en el versículo 14. De allí no nos podemos salir. De allí cada uno de nosotros nos encontramos de tal manera que el Señor nos sostiene. Y no es que nosotros en sí mismo queramos salirnos, sino que el mundo nos quiere arrastrar. El mundo nos quiere llevar junto a ellos. El mundo nos quiere arrastrar con sus corrientes, con sus filosofías. Nos quiere arrastrar a donde ellos quieren estar. Pero no podemos, gracias a Dios, porque Él es el que nos sostiene. Y Dios nos ha dado las armas, las herramientas para estar firmes delante de Él. Él es el que nos constriñe en su amor. O sea, no es una obligación forzada y dolorosa. No, es un acto de amor el cual Él, con todo su amor y sus atributos, pone en nuestros corazones la fe verdadera y nos da la fuerza y la perseverancia para continuar en este camino. Porque en el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra de Dios. Y no podemos enseñar que cuando la persona llega al Evangelio entonces se le acabaron sus problemas. No podemos enseñar que ya no van a tener enfermedades. No podemos enseñar que todo le va a salir a las mil maravillas como enseñan algunos en la doctrina de la prosperidad, la enseñanza de la prosperidad. No. Uno viene a los pies de Cristo y pueden haber tribulaciones, pero de todas ellas nos libra el Señor. Y todas las cosas que nos suceden a nosotros los creyentes son para bien. Es decir, ya estamos fortalecidos, estamos sustentados en su verdad, estamos, como dice la palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe, estamos allí guardados, estamos aprisionados en su gracia, en su misericordia y en su amor. Y esto es muy bonito, ¿por qué? Porque esto dice que si uno murió, todos luego, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
ahí en el versículo 14. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo murió por todos. Ahora que cuando Cristo murió por cada uno de nosotros, ¿qué está haciendo? Esa paga de ese pecado. Si cada uno de nosotros somos conscientes de que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz es suficiente, completamente suficiente para nuestra salvación, no habría tanta doctrina por ahí suelta, enseñando que necesitamos intercesión de ángeles, de santos, de vírgenes y de una gran cantidad de cosas. Enseñando que para llegar al cielo hay que hacer buenas obras. No, no. Si comprendemos verdaderamente que aquel que murió por todos, allí nos arrastró a todos para que todos muramos al pecado. Y entonces dice, y por todos murió para que también en él todos podamos vivir, dice el versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La obra de Dios es completa. De principio a fin es una obra soberana del Dios Todopoderoso. Y nos dice algo muy importante el versículo 15. Ahora, si ya estamos muertos al pecado, es decir, ya el pecado no tiene gobierno sobre nuestras vidas, ya no nos puede atar a la esclavitud del pecado, el maligno no nos puede atar. Ahora vivimos, ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para nuestros deseos, ya no vivimos para darle gusto a nuestros locos caprichos, no, ya vivimos para Él. Fuimos rescatados por un ser supremo, sublime, grande, hermoso, que en amor nos constriñe. Ahora estamos felices de vivir para Él. Y así como Él resucitó, nosotros también estamos vivos en Él y para Él. Entonces, bien importante, la vida del creyente ya no es para sí mismo, para deleitarse en todo lo que le gusta de los placeres de este mundo, no. Ya él, la persona que ha nacido de nuevo, busca todos los días cómo puedo agradar a Dios hoy. ¿Cómo puedo obedecer a mi Señor enseñando este evangelio? ¿A quién le puedo enseñar este evangelio? ¿A quién puedo traer a la comunidad para que juntos crezcamos en el conocimiento de la verdad? De manera que, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, nuestra vida está centrada en Cristo Jesús que murió y resucitó. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, muchos conocieron a Jesús allí por lo que veían hacer, por los milagros que hacía, por las sanaciones, las liberaciones que hacía, porque el poder de su palabra era contundente, pero porque lo estaban viendo allí como un hombre. Nosotros ya no lo conocemos como meramente como un hombre. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora nosotros trascendemos en ese conocimiento y ya lo conocemos es como el Dios soberano de nuestras vidas, que hizo todo para que nosotros quedáramos reconciliados con el Padre. Así que muy importante que cada uno de nosotros tengamos presente que Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo, que es el tema, el título de hoy. Y dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Si estamos verdaderamente en Cristo, todo es nuevo para nosotros. Incluso nuestro grupo de amigos cambia. Nuestra manera de hablar es distinta. Lo que esperamos recibir en este mundo es muy distinto, muy diferente a lo que aspirábamos cuando no conocíamos a Cristo. Queríamos poder, riqueza, honor, gloria, ser dominantes, el mejor de los reconocimientos. No. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es tan importante el buen testimonio. Las cosas viejas pasaron. Ya esas cosas viejas no es lo que nos interesa a nosotros. Por eso ya no nos ven en borracheras, en adulterios y fornicaciones, en pleitos y contiendas, en malas palabras. No, ese cambio que Dios hizo en nosotros es evidente delante de la sociedad. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Así que cada uno de nosotros pensemos
¿En qué punto estamos delante del Señor? Porque hay un engaño. Muchas personas que de labios declaran ser cristianos, son creyentes, pero aún viven en esa vida pasada, en las cosas pasadas, aún están enredados en el mundo, no se pueden salir de allí, no se pueden desligar. Necesario clamarle a Dios y suplicarle para que esa conversión sea evidente en su vida. Suplíquele al Dios Todopoderoso, porque todo, absolutamente todo, proviene de Dios. Y dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 18. ¿De dónde viene todo esto? De Dios, no es de nosotros. Toda esta enseñanza viene del Espíritu Santo que Pablo se la dio primeramente, que el Espíritu Santo se la dio primeramente a Pablo y Pablo la ha dejado en el Nuevo Testamento allí escrito para todos y cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos entrega a nosotros la misma palabra que le entregó a Pablo, que le entregó a la iglesia en Corinto. Esto proviene de Dios. ¿Y qué es lo que proviene? Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa? Que hay que enseñar, el ministerio es ir a enseñar. Mire, nosotros éramos enemigos de Dios, pero ya Él nos ha reconciliado consigo mismo, es decir, la obra fue de Dios, no es que hayamos hecho un pacto con Dios y entonces llegamos a un acuerdo, una especie de negociación y quedamos de amigos. No, era imposible para nosotros entrar a hablar uno a uno con Dios. Dios creador todopoderoso, nosotros insignificantes criaturas pecadoras y muertas. Pero Dios a través de esta reconciliación nos ha dado vida y ahora quiere que vamos y lo enseñemos para que les digamos a las personas que hay un camino, un solo camino, se llama Jesucristo, para estar delante del Dios limpios y purificados. De eso se trata el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo Jesús, es lo que tenemos que enseñar, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos con el mundo. Es decir, el mundo estaba totalmente como enemigo de Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El mismo Dios vino a nosotros para reconciliarnos con Él. El mismo Dios nos buscó, el mismo Dios presentó el sacrificio, el mismo Dios fue la ofrenda, el mismo Dios fue el altar. El mismo Dios venció el pecado, el mismo Dios venció la muerte, el mismo Dios resucitó. Ese Dios todopoderoso estaba obrando en Cristo Jesús para el beneficio de nosotros. Y eso es lo que debemos nosotros enseñar. De esto consiste, en que la gente comprenda, en que cada uno de nosotros tengamos la confianza, la certeza de que si no hubiera sido por Cristo estaríamos muertos eternamente. De que la gente comprenda que necesitan un Salvador, de que necesitan a Jesucristo en sus vidas, de que nada de este mundo les va a servir para llegar al cielo, solo a través de Jesucristo. ¿Y qué pasa? Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuándo Dios no tiene en cuenta nuestros pecados? Cuando Cristo los recibió en la cruz del Calvario. Los que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, estamos diciendo, Señor, esos son mis pecados, los que tu Hijo Santo pagó, que Él sin ser un pecador fue allí para que yo quedara libre. Entonces, a través de esa obra de Jesucristo, Dios nos ha reconciliado. Y ahora Dios quiere que esta palabra, repito, la enseñemos a otras personas. Y miren lo maravilloso del versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajador que es un representante. Es un cargo muy alto que no podríamos nosotros llevar realmente. Nosotros somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que sucede en favor de otra persona no es nada obra de nosotros, sino de nuestro Señor. Es decir, somos sus embajadores porque Él está en nosotros, porque Él hace la obra en nosotros, porque Él convence a la otra persona. Utiliza nuestros labios, sí, utiliza nuestra manera de vivir, sí, pero es obra completa de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos enseñar. Que
Somos embajadores de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Mire qué hermoso. Como si Dios estuviera rogándole al mundo. Mire, por favor, crean en Jesucristo. El mundo va a llegar el día en que Dios termine el plazo y los no creyentes irán al juicio final. Es como si nosotros estamos rogándole a la gente en el nombre de Cristo que se vuelvan a Él. No es que Dios esté rogando, pero dice como si Dios rogase por medio de nosotros. Pero realmente la súplica es de nosotros. Le rogamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a la sociedad. Es tiempo de alejarnos del mundo y volvernos a Dios. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesucristo todos somos reconciliados con Dios. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, reconcíliense por favor con Dios. Es la súplica que hacemos nosotros los siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios. Dios Padre tomó a Jesucristo como el peor de los pecadores. Y por hacerlo por llevar a Él en su cuerpo todos nuestros pecados, tenía que pagar como un pecador y librarnos a nosotros de ese castigo. Vemos la obra de Dios, la obra de amor de Dios, la obra de amor de su Hijo Jesucristo. Esa reconciliación no hubiese sido posible si Él no soporta la cruenta cruz, la cruenta muerte por la que tuvo que pasar. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Es decir, justificados. Llegamos delante de Dios sin un pecado. Y es la única manera de estar delante de Dios. Ninguna persona con un pecado en sí mismo puede llegar delante de Dios. Cae muerta inmediatamente. Podemos entrar en su presencia, sí, pero siendo lavados y limpiados en Cristo Jesús. ¿Cómo se obtiene eso? Por la fe, creyéndole a Él. No tenemos que hacer nada más. Creámosle a nuestro Señor Jesucristo. Y todas estas cosas realmente suceden en nosotros. Qué maravillosa es la reconciliación. La doctrina de la reconciliación. Así que podemos ir concluyendo y decirle a cada uno de ustedes lo que la palabra de Dios nos enseña es maravilloso, que Dios hizo Él mismo todo para reconciliarnos consigo mismo, que lo hizo a través de Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, y que nos ha enviado a nosotros como sus embajadores. ¿Para qué? Para enseñar esta palabra, que para invitar, como para rogarle a la gente que se vuelvan delante del Señor, que sin Él no jamás podrán ver a Dios, sin Jesucristo jamás podrán ver a Dios, estarán destinados siempre a la condenación que es eterna. Y eso es bien importante. Y como aplicación para nuestras vidas, lo que tenemos que hacer nosotros es, primero, agradecerle a Dios, postrándonos de rodillas por esa salvación, por esa obra de Cristo, por habernos reconciliado a nosotros con Él, por habernos dado el don de la fe para creer en Jesucristo y por darnos los dones y los talentos para vivir a la manera que Él quiere. Y esa es parte de la aplicación. Nuestro esfuerzo, nuestro empeño debe estar ¿en qué? En hacer la voluntad de Dios, testificando su nombre, viviendo a la manera que Él quiere. Así que si tenemos buen testimonio, podemos hablarle a otras personas y estas personas podrán creer en Jesucristo y Él les salvará. Entonces, bien importante, vivamos a la manera del Señor y démosle gracias al Señor por este ministerio de la reconciliación. Por eso el título del día de hoy, Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo. Amén y amén.